Hola, hoy vamos a grabar el audio del audiolibro Mi Madrina, espero les guste. Es sobre un escritor costarricense que cuenta su vida. Eh, Dice, el consagrado autor costarricense, autor de Mamita Yunay, Marcos Ramírez, Gentes y Gentecías, Mi Madrina, la cual se ha sido traducida al italiano, ruso, polaco, alemán, checo, eslovaco, rumano, búlgaro, húngaro, francés, lo que ha dado renombre internacional a la narrativa de su patria. Y sus cuatro velas es la más corta. El personaje central es un niño, más adelante un adolescente, pero en el ámbito desarrolló las fuerzas rurales, la ciudad de Alajuela. Con este estilo llano, sabroso, habrá popular adquiere relieves admirables y de autenticidad. Gracia, picardía, esta novela relata la relación entrañable entre aquel y su madrina, una tía pobre, severa más en el fondo material, a quien la vida lleva una serie de aventuras que van fluyendo en el libro de interés creciente dentro de un ambiente que el autor y sus personajes logrado de mano maestra para pasar la vida a mi madrina y el niño. Mi Madrina, por Carlos Luis Fallas. Dedicatoria. Dedico estas mal escritas páginas al resumen verídico y sincera de la historia de mi infancia, a la humilde gente del barrio donde yo me crié, donde yo ejerzo mi profesión de médico, JRA. Autobiografía. Nací el 21 de enero de 1909 en el barrio humilde de llamado Alajuela. Soy parte de mi madre, soy extracción campesina. Cuando yo tenía 4 o 5 años de edad, mi madre contrajo matrimonio con un obrero zapatero y pobre con el que tuvo 6 hijas. Me crié pues en el hogar proletario. Cursé los 5 años de la escuela primaria y luego 2 de enseñanza secundaria. Tuve que abandonar mis estudios. Fui aprendiz en los talleres del ferrocarril. A los 17 años me trasladé a la provincia de Limón, en el litoral atlántico de mi país, que la feudó la United Fruit Company, el poderoso trust norteamericano que extiende su imperio bananero a lo largo de todos los países del Caribe. En Puerto Limón trabajé como cargador de muelles, después me interné en las inmensas sombrías bananeras de la United, en la que por años hice la vida de peón, de ayudante de albañil y de dinamitero, de extractorista, etc. Y aquí fui ultrajado por los capataces, atacando más fiebres, velado en el hospital. Andan en 22 años cuando regresé a la escuela para ver morir a mi madre, entusiasmado de las ideas revolucionarias antiimperialistas. Por ese entonces comenzaba a agitar al proletario costarricense. Ingresé al naciente movimiento obrero para poder vivir y luchar en las ciudades. Aprendí en 3 meses el oficio de zapatero, oficio que ejercí por largos años. Intervine en una organización de los primeros sindicatos alajuelenses y a la dirección de las primeras huelgas. Fui a la cárcel varias veces. Resulté herido en un sangriento choque de obreros a la policía en 1933, el mismo año con el que el pretexto del discurso mío en los tribunales me condenaron. Un año de destierro a la costa atlántida de la provincia de Limón. Allí, entre otras actividades revolucionarias, inventé la organización de la Gran Huelga Bananera. En el Atlántico de 1934 movilizó a 15,000 trabajadores, que conmovió profundamente al país entero. Por mi participación en esta huelga fui encarcelado una vez más. Me declaré en huelga de hambre. Gracias a la acción del pueblo recobré la libertad. Fui electo por los obreros el regidor municipal.
En 1942, diputado del Congreso Nacional en el 1944. Me tocó improvisar de jefe militar de las más armados batallones obreros que derramaron su sangre durante la Guerra Civil Costarricense en 1948, derrotados por las intrigas imperialistas bajo la brutal sangrienta represión que desataron nuestros enemigos. Fui a la cárcel, estuve a punto de ser fusilado, me adobaron un proceso calumnioso e infamalente, pero salvé la vida y recobré la libertad gracias a las protestas del pueblo y a la solidaridad internacional. En mi vida de militante obrero, obligado muchas veces a hacer actas y redactar informes y escribir artículos para ir aprendiendo a expresar con más claridad el pensamiento, pero para la labor literaria a la que soy aficionado tengo muy mala preparación, no domino siquiera las más elementales reglas gramaticales del español, que es el único idioma que conozco. Ni tiempo ahora para dedicarlo a superar mis deficiencias. Mi labor literaria es muy escasa porque la mayor parte de mi tiempo la dedico a la lucha por total liberación de la pequeña patria. En 1949 escribí Mamita Yunay, publicada en Costa Rica en 1941, y pasó desapercibido por años hasta que sopló el poderoso gran poeta Pablo Neruda, echó por correr por el mundo, hasta el momento que se ha editado en italiano, ruso, polaco, alemán, checo, eslovaco, rumano. Pronto aparecerá también en búlgaro y en húngaro. Se editó en español en Chile en 1949 y Argentina en 1955, donde actualmente se prepara la reedición, y ahora esta edición mexicana es la definitiva. En 1947 publiqué la novela Gentes y Gentecillas, en una pésima edición que corregí luego, pero no he podido volver a editar. Este mismo año escribí una novela y unos cuentos cortos que me fueron robados y destruidos durante la represión de 1948. En 1952 publiqué aquí a Marcos Ramírez, libro de las aventuras infantiles traducido al francés, alemán y polaco. Actualmente se prepara para una nueva edición española en Argentina. En 1952 publiqué Mi Madrina. En un torno contiene dos novelas cortas y un cuento que se produjo y se editó en Polonia. Y esto hasta el momento. Carlos Luis Fallas, San José, Costa Rica, 1957. Por aquellos lejanos días era yo un muchachillo muy despierto, retraído, fantaseador, criado a la par de la madrina, una anciana de muy buena y anegada, aunque gran severidad. Se pasaban horas enteras sentada en su desvencijado taburete, y que cuanto sobando las cuentas del rosario y musitando oraciones. Desde que tuve uso de razón habíase acostumbrado a entretenerme con mis propias fantasías, y mientras sentado cerca de su cabecera y fingía rezar piadosamente, esperando con la paciencia su primer ronquido, porque entonces cuando la oía roncar salía de puntillas y saltaba la piñuela, y en compañía de Canelo, el flaco y sarnoso cachorrillo de mi madrina, corría por los cercados vecinos agachando para ocultarme según asaltaba los árboles frutales y apresuradamente llenaba los bolsillos de mis raídos calzones con jocotes tiernos y sazones mangos verdes, guineos maduros, naranjas, limones dulces. De acuerdo con la estación de las cosechas, después de casi siempre un desgarrón más del pellejo en la sucia y destrozada camisetilla
Manta rápidamente regresaron a la casucha, entrando en puntillas, y volví a secar en mi banquillo, a comer despaciosamente, procurando hacer un ruido al masticar. El perro comía también, pero el patiecillo hasta donde se arrojaba yo las cáscaras de pedazos de fruta para alejarlo de las vecindades. Mi madrina, el mísero animalejo, a la fuerza de estar en las hambres, había aprendido a comer de todo, y yo roncaba y comía. Mi madrina se removía en su taburete sin volver la cabeza ni los ojos siquiera. Barbotaba un débil querés estar mascando granitos de maíz, madrina. Allá ella, sonriendo y comenzando a recorrer de nuevo con las cuentas del rosario. De pronto lanzaban un largo suspiro y decían suavemente para mí: hay que tener paciencia, Dios repara un bocado. Ella entretenía el hambre rezando de su confianza puestas a Dios y sus datos preferidos. San Jerónimo, de bulto toscamente labrado en la cuchilla de la Virgen del Carmen, recobraba un viejo almanaque y colocaba un marquito de madera al San Jerónimo. Sobre todo miraba, con cuyo respeto y simpatía tenía la fama de todos los alrededores, bueno para descansar los enfermos en la agonía que se prolongaba demasiado. Desde ellos venía la gente a llevarnos para que hiciera algún milagro de esos. Luego lo traía mi madrina, acompañará una tapa dulce, un puñado de café, un par de hermosos huevos de gallina, y de consiguiente invitación al novenario. Mi madrina se llamaba Doña Encarnación Ñachón para todos los vecinos. Con mis ojos de niño yo la veía muy vieja, pero no debía de ser tanto. Entonces, aunque estaba muy acabada por la vida de miseria que arrastrábamos, era delgada, bajita y morena, con piel apergaminada, los pómulos saltados, sumidos en los carrillos por falta total de muelas. Los dientes sí se los tenía en perfecto estado, y los ojos hundidos, unos pequeños, negros y brillantes, que había de mirar la firmeza y la inconsciencia cuando se enseñaba en calar mis pensamientos. Jamás podía engañarla, y me sorprendía a veces su facilidad de adivinar mis intenciones, las de la gente que trataban con nosotros. Vivíamos en el campo, cerca de la llamada calle de los Tanques, a la vera del camino que va en el barrio de la Concepción del caserío de Brasil, camino bastante desolado que se encharcaba de el invierno y cubría una áspera capa de polvo fino en el verano. Una casucha destapada de la propiedad del barro y cerrada con astillonos y latas viejas. Detrás de nuestro pequeño solo se extendía hacia don Luis Jiménez. A ambos lados pequeños calaverales proteros donde abundaban árboles frutales. Más allá, la izquierda, sobre el camino que levantaba la casa de las Pepas, tan miseria como nuestra, pero más grande, está la casa de Infundido del Pavor. Al pasar ahí persinaba siempre, porque nuestras vecinas más cercanas tenían fama de brujas, de dedicarse al trabajo de la hechicería. Mi madrina les hacía la cruz, y cuando las miraba pasar comentaba entre dientes: ¿cuántas pobres muchachas se habrán perdido por esas malas pecoras? Yo apenas alcanzaba a entender lo que eso quería decir mi madrina, pero algo había oído.
Hablar de ciertos polvos de las pepas fabricaban y vendían infalibles para obtener el amor de las mujeres y de los otros terribles maleficios capaces de provocar misteriosas enfermedades. Huérfano de padre y madre a quienes ni siquiera conocí, yo tenía un mundo más amparo que esa vieja. Ella, el perro y sus 4 gallinas y el gallo crujen y eran toda una familia. Jamás conocí a mi madrina, un pariente que yo. Tratábase a veces con severidad y raramente sonreía, pero la vieja, a pesar aún de aparente sequedad, era buena conmigo, me quería. A su manera, yo no exagero si afirmo que había llegado a ver a mi única razón y su existencia, pero por eso aprendí a ser muy pequeño, a tenerme respeto y temor y bastante cariño también. Mi madrina era rezadora, curandera de profesión y eso ganábase de cuando en cuando algunas monedas, nos servían para ir engañando el hambre. Casi siempre que moría algún vecino del barrio de la Concepción, llamando también el llano o del Brasil hasta el más lejano de Canoas, tenían los deudos contratar a mi madrina para que junto con otras cuantas viejas rezadoras como ella fueran a rezar los novenarios. Algunas veces estos novenarios eran muy rumbosos. Recuerdo que cierto día estaba que yo el patiecillo entretenido a partir de algunas ramas secas para encender el fuego, cuando desde el camino gritaron: mira vos, ahí está Ñachón. Pues ahí adentro rezando contesté yo: pues anda a decirle que mañana comienzan los 9 días de mi papá y mamá quiere que ella vaya a rezar, que es donde las arriendas, y que van a participar a las 5 de la tarde. Mi madrina no me dejó entrar para decirle el recado. Desde su taburete ordenó a los arrietas que van a principales las 5 de la tarde. Mi madrina no me dejó entrar a darle recado ordenó a vos. Coméntele al muchacho que está bien, que diga que ña María que mañana llego a las 5 en punto. Ella, que conocía a toda gente de los contornos, me explicó pues: se trata de los 9 días del señor Lorenzo Arrieta, a quien Dios tenga en su santa gloria. Allí en Brasil, luego agregó en voz baja, ya que los ojos cerrados y acariciando el nuevo rosario. Lo ve usted, Ramón, Dios al fin se acordó de nosotros, y continuó mascullando oraciones. Otro día a las 3 de la tarde mi madrina fue a la acequia y en cuclillas sobre la laja de aporrear ropa se lavó y relavó los pies, menuditos, bien hechos, con el olote, un pequeño pedazo de ladrillo. Se asió bien los brazos y la cara, se soltó el remojo, pelo muy fino, ralo, blanqueado hacia la frente, para volvérselo a recoger luego en 2 trenzas pequeñas y apretadas que entrelazaba por detrás de la cabeza, aseguraba con un gancho pequeñito y herrumbado. Después se puso la blusa y sus enaguas negras, muy limpias siempre, pero llenas de surcillos y bastante descoloridas por la acción del tiempo, del agua, del jabón. Se cubrió la cabeza con un viejo rebozo negro y cogiendo el rosario despidióse así de las recomendaciones de costumbres. No se descuide su casa. Al cuido de las gallinas, a quien me iba a buscar, pregúntele para quién, dígale que estoy en la mañana y que puedo encontrar aquí durante el día. Ya dejé desde el portoncillo, se volvió para con el rosario, pero con cierto
rentintín, zumbón las palabras, pórtese bien. ¿Me oye Juan Ramón? Nada